Y bueno, muchachos, espero que esté todo marchando de manera correcta, espectacular y adecuada. Una cosa, reflexión para empezar este video del día de hoy es, cuando decimos que los culés viven una realidad alterada, mucha gente dice, no, pero qué exagerado, que no sé qué, que no sé cuá. Pero de verdad tú escuchas a esta gentuza, muchachos, y te das cuenta de que no es una exageración. Esta gente vive en una realidad absolutamente paralela. Aquello de los narnianos yo creo que es lo mejor que se le pudo haber inventado a esta gente porque definitivamente viven absolutamente de espaldas a lo que realmente sucede en lo que es el mundo real. Y ya van a entender por qué les digo esto, aunque este primer clip que vamos a reaccionar tiene un poquito más de cordura, sinceramente tiene un poquito más de cordura, pero los dos últimos es que son letales y les adelanto. Uno es que no me acuerdo cómo se llama el muchacho que vamos a reaccionar, pero lo he visto bastante por ahí. De hecho, en un par de ocasiones lo hemos reaccionado en el canal. Y el otro es de Gigantes. Me parece absolutamente impresionante lo desubicada que está esta gente. Así que bueno, vamos a darle play, pero ya. Muchachos, y para empezar voy a colocarles este de Jaume Marcet, no sé quién es, dice Diario Sport, con Gerardo Romero, y es un punto bastante interesante lo que comenta esta gente en este video. Bueno, el señor, porque Gerardo Romero está solamente escuchando. Asensio. ¿Dónde está Marco Asensio? ¿Y dónde están Lamine, Cubarsí y todos estos que son campeones del mundo? Y el pobre Marco Asensio en Turquía. Y la de años que estuvimos lamentando. A ver, para empezar, todos estos que son campeones del mundo, yo creo que el único que puede decir con méritos esos de, por lo menos hablando de canteranos del Barça, creo que sería Cubarsí, que ha hecho un mundial absolutamente de locos. Yo tengo que reconocerlo y me jode, porque obviamente uno quiere que a los rivales les vaya mal deportivamente, pero hizo un mundial absolutamente legendario. Los demás ni estuvieron, o los que estuvieron ni siquiera se les esperaba. Lamiéndonos las heridas del error histórico que habíamos cometido. Y tú has leído algún mísero madridista lamentando que Pedri no haya fichado por el Madrid porque lo descartaron por bajito. Hombre, pues tengamos un poco más de orgullo. A mí esto es lo que me sabe mal. Esto tampoco es del todo cierto. Si hay alguien, si los madridistas como tal no se están lamentando de no haber fichado a Pedri en su momento, yo creo que es porque a día de hoy Pedri sí ha demostrado que tiene unas características muy interesantes y que si el físico le termina acompañando, porque yo creo que esa es la única duda a día de hoy con él, se puede convertir en un top 5, top 3 seguro de centrocampistas con total seguridad porque tiene las características para hacerlo. El problema de esto es que la gente normal y sensata se da cuenta que Pedri llega a los partidos grandes y acaba sustituido, y si es como el caso del Mundial, que acaba ya directamente sustituido del once inicial, creo que eso también va por ahí. Que el barcelonista no tenga orgullo de decir, señores, que somos el Barça, que somos los campeones, que fichen lo que les dé la gana, que nosotros estamos aquí. Es esto, o sea, un poco de orgullo, no nos dejemos comer por este discurso, es que veo mucha gente, ay, no podremos ni competir, hace 2 años estábamos igual, ay, con Mbappé, ya no podremos, no jugaremos ni la Europa League. Por favor, señores, un poquito, que hagan lo que quieran y ya está, yo lo respeto, pero no nos dejemos comer por estos discursos. A ver, yo creo que aquí tiene un discurso un poco sensato, considero que es una realidad. Uno no, aunque estos siempre han estado conectados, tanto Real Madrid como Barcelona, en cuanto a cosas, lo que pasó después de las 3 Champions y cómo el Barça a nivel económico se volvió loco con algunos fichajes, es consecuencia de las 3 Champions, ¿no? Y es una evidencia, ellos hace 2 años muchos estaban con esa cuestión de Kylian Mbappé, incluso algunos madridistas también pecamos de ir muy rápido, pero creo que este verano está siendo diferente. Vamos a ver si realmente acaba siendo diferente a nivel deportivo, pero bueno, me parece bastante interesante y repito, mira, me parece un discurso con cierta sensatez, ¿no? Y de levantar un poquito el ánimo de la gente porque es normal que veas a tu rival reforzándose, no como ese par de años con Mbappé y eso, sino haciéndolo de manera diferente, como por ejemplo está pasando con futbolistas que a lo mejor no hay ninguna superestrella, pero todos tienen ese puntico de cuidadito, cuidadito. No, vamos a continuar. Y mira, lo que les decía ahorita de la realidad alterada en la que vive esta gente, yo creo que este es uno de los clips, no sé cuál de los dos es más irreal, si esto o el que viene después de este, pero tú los escuchas y dices, no puede ser que esta gente esté hablando con la verdad, ¿sabes? O sea, que piensen este tipo de cosas, y me cuesta ver que haya gente que esté escuchando este tipo de personas decir estas cosas y todavía sigan viéndolo, me parece increíble. Notificados por la FIFA y por la Federación de que esto ha sucedido, a mí se me hace, no sé si esto puede influir o no en la operativa, y esto no sé si puede influir o no en la negociación,
veremos, porque a lo mejor el Barça se levanta y dice, hey, ahora sí, Ja n'hi ha prou. esto ya es real, gracias por todo y se ha acabado, ¿sabes? Y se ha acabado. Por lo tanto, bueno, veremos qué nos encontramos y veremos qué pasa. Estan utilitzant todas las malas arts perquè el Barça es cansa. Muchachos, rápido, sencillo y de una manera lo más concreta posible, ¿no? ¿En qué momento esta gente ha entrado en negociaciones con el Atlético de Madrid cuando la postura del Atlético de Madrid desde el día 0 es: no te vendo a Julián Álvarez, no tiene ninguna posibilidad de fichar a Julián Álvarez y mucho menos ofreciendo 6 años de Spotify totalmente gratis para toda la plantilla y pagar 15 millones de euros en un plazo de 65 años? ¿En qué momento el Atleti dijo vamos a negociar cuando todo el tiempo les han dicho claramente dejen de hacer el ridículo porque no se los vamos a vender? Yo creo que ese paso de ir a denunciar a un club por tantear a un futbolista con contrato en vigor, que lo hace casi todos los clubes, pero esta gente, como siempre, con sus valores se han ido mucho más allá de los límites que seguramente están permitidos en esas reglas no escritas del fútbol. ¿En qué momento esta gentuza se piensa que ha habido algún tipo de negociación? Cuando, repito, el Atlético de Madrid ha sido lo suficientemente específico para decirles muy claro y en su cara: no está en venta, no se los queremos vender, o a lo mejor está en venta, pero no se los vamos a vender a ustedes. Entonces, ¿en qué momento vas a decir que el Barça se va a parar de la negociación? ¿Cuál negociación cuando es evidente que esa tal negociación no ha existido absolutamente nunca? No, es que, repito, tú los escuchas y dices, no puede ser que vivan tan ajenos a la realidad. Una negociación inexistente y entonces ahora nos vamos a tirar de orgullo de que nos denunciaron y nos vamos a levantar de una negociación que nunca ha existido para quedar bien, para quedar como que somos malos y realmente tenemos todo el poder y el sartén por el mango, ¿no? Absolutamente ridículo lo de esta gente. Vamos a cerrar con el otro video. Y mira, si el anterior video les pareció irreal, yo creo que este va a ir a un nivel un poco más elevado. Mira, yo no sé, yo sé que el Atlético de Madrid es un equipo que se caracteriza por hacer el ridículo, pero yo considero que su junta directiva no querrá ir a vender a Julián Álvarez después de todo lo que ha pasado. Creo, pues, pero miren este video. ¿Estás afirmando al 100% que Julián Álvarez va a jugar en el Barça? Al 100%, te lo prometo. Yo hablo con gente del club y me dice, Julián Álvarez vendrá al Barça al 100%, porque es que sabemos que a la que hagamos la oferta de 130, lo tenemos. Pero al final, en este mundo del fútbol también hay un punto de show, de, bueno, te doy 100. O sea, esto lo están alargando, dices, por marketing, ¿no? Digámoslo 100%. así. 3 personas en el club con las que he hablado de redes sociales que ya están preparando temas de Julián y que ya están trabajando en la presentación a puertas abiertas en el Camp Nou. Y yo la información que tengo es que el jugador es que está todo apalabrado. Pero entonces no pongas esos tweets, estás vendiendo a toda tu afición. Sí, pero al final tú preguntabas en el club también Atlético de Madrid y ellos te decían, no, es más por todo el ruido mediático que sabemos que sale del entorno de Julián. Es todo de cara a la galería para Europa, para el público en general y sobre todo para el colchonero. Pero que ya te digo que van a quedar en evidencia, sin duda va a ser así. Sí, Me dejas muerto, tío. El que está dentro de la operación y hablas con él, te dice que es una tontería esto, Beta, porque es como 100% el jugador va a salir. 100%, no hay más. Lo que pasa que, bueno, al final también hay unos intereses en el mercado, ¿no? No todo va a ser tan dopamínico, no todo va a ser pum, 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 pum. ¿Sabes qué quiero decir? Que hay unas estrategias, hay presentar camisetas. El Barça sabe que si da 130 justos, el jugador se lo lleva. Se lo lleva. ¿Pondríais vosotros 130 millones? Esa es la pregunta, ¿no? A ver, mira, no sé de verdad de dónde ha salido esto. Les puedo decir, muchachos, es que me parece increíble, de verdad. Todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas probablemente indican que, repito, el Atlético de Madrid se ha sentido ofendido con el Barça por la manera en la que el Barça ha ido a buscar a un futbolista con un contrato que además ni siquiera está cerca de finalizar y es probablemente el futbolista mejor valorado dentro de esta institución, y esta gente está con que esto se está alargando y que todo este paripé lo está haciendo el Atleti para una cuestión de marketing. A mí esto definitivamente es que me vuela la cabeza. Y repito, a lo mejor Julián Álvarez termina esta temporada en el Barça. A mí ni me preocupa ni me ocupa nada, me da exactamente igual. Pero la realidad es que la gente del Atlético sabe que se está exponiendo a un ridículo histórico. Porque si tú sabes que vas a traspasar a Julián Álvarez al Barça, yo considero que no salgo a hacer este ridículo de decir, mira, no te lo vendemos, porque lo han dicho públicamente parte de su junta directiva, además los comunicados y sobre todo la denuncia que han impuesto, ¿no? Me parece absolutamente de loco. Por eso digo, esta gente vive en una realidad absolutamente paralela. Yo no sé quién ha dicho esto, esta personaje que lo ha dicho, pero me parece absolutamente de locos. Y repito, creo que sería la cosa más sorprendente de la historia del fútbol
ver a Julián Álvarez en el Barça esta temporada. Así de claro se los digo. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.